En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de parte de Jesucristo el Señor y de nuestra Madre, la Santísima Virgen de Fátima, esté siempre con vosotros. Pues vamos a pedirle el Espíritu Santo al Señor, que nos conceda realmente poder vivir la gracia, ¿no?, de la formación, para poder conocer más a Jesús, para así poder más amarle y más servirle, dirá San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, los ejercicios espirituales, nos invita a conocer mucho a Jesús. Y se conoce formándose, se conoce entrando en la Sagrada Escritura, se conoce conociendo ciertamente la vida y la gracia de los santos, y se conoce pues con misiones marianas como la que estamos haciendo en esta semana. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda esa gracia especial de poder conocerlo más, para poder más servirle y más amarle. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a nuestra Madre la Virgen, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Muy bien. Muy bien. Querido don Carmelo, hermanos de la Hermandad de San Antonio, hermanos del Camino Neocatecumenal, algunos de la Hermandad del Dulce Nombre y algunos también por ahí de las Tres Caídas. Hermanos y hermanas todos. Bueno, vamos a dar comienzo a esta primera conferencia. Vamos a hacer un ciclo de conferencias que ya está en puerta, la salida del cartel de este ciclo, de tal forma de que vamos a comenzar con esta misión mariana y esta conferencia en honor a la Santísima Virgen, la verdadera devoción a María Santísima. Y esta primera conferencia yo la he querido ciertamente poner en honor a la Virgen, porque si lo hacemos todo pensando en María y desde María, todo tiene sentido en la vida. O sea, la devoción a la Santísima Virgen es fundamental en la vida cristiana. Dirá San Luis María Grignon de Montfort, un santo francés, que ahora nos va a hablar un poco don Carmelo, dirá una cosa, dice: para ser buen cristiano y poder unirse a Jesucristo, dice, es necesario también unirse al Espíritu Santo, pero nada de eso podríamos hacer si primero no amamos profundamente a la Virgen María. Por eso, para poder encontrarse con Jesucristo, para poder encontrarse con el Espíritu Santo y llevarlo en el corazón y en la vida, primero es importante amar a María. Luego, si ponemos todo bajo la base de la Virgen María, el edificio se construye bien. Por eso, qué importante es la devoción. Y yo sé que aquí nuestras hermandades, Tres Caídas con su Virgen de la Amargura, Dulce Nombre con la Quinta Angustia, o San Antonio con la Virgen de la Paz, o por ejemplo la Virgen del Rocío. O sea, aquí tenemos una devoción especial a la Virgen, todos, en el Camino Neocatecumenal. Es decir, sabemos perfectamente que poniendo a la Virgen en el centro de nuestra vida cristiana, todo tendrá sentido. Pues voy a presentar al ponente de esta primera conferencia, de este ciclo de conferencias, que ya en estos días sacaremos el cartel y veréis. La próxima conferencia vendrá el obispo auxiliar de Sevilla, don Ramón Valdivia, será el día 30 de noviembre, que ocupará este mismo lugar el obispo auxiliar de Sevilla, que va a celebrar la Eucaristía con nosotros y nos va a hablar de la importancia de la gracia del Espíritu Santo en la parroquia, hermandades y cofradías, camino neocatecumenal, el itinerario de fe que tenemos que vivir dentro de la parroquia. Después vendrá otra conferencia especial en el mes de diciembre, que será sobre el 800 aniversario del primer pesebre. El primer pesebre fue realizado por San Francisco de Asís. Cuanto más nuestra parroquia también se viste de gala este año en este 800 aniversario del primer pesebre. Y haremos una conferencia. Y así el próximo año, también tendremos distintas conferencias bastante interesantes. Cerrará el ciclo nuestro obispo don José el 19 de abril con la conferencia a la cual él está presente. Veniros para adelante, chicos, no quedaros detrás, veniros para acá.
¿Veníos para acá? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Me alegro. Pues sería muy importante esta última conferencia, lógicamente, de nuestro obispo don José, sobre el catecumenado y el itinerario de fe de la Iglesia. Bueno, pues tengo a mi izquierda a don Carmelo Callejas Escobar. Es natural de Sevilla, donde realizó sus estudios iniciales. Muy joven conoció a los heraldos del Evangelio, incluso hay un heraldo aquí, que hoy es su compañero, de Fatiga, que fue en aquel momento uno de los heraldos, ¿verdad?, que a él le ayudó mucho también en su vida vocacional. Petit, ¿no? Lo tenemos por aquí, es Petit, me parece. Muy joven conoció a los heraldos del Evangelio y con ellos terminó su formación académica. Dedicado principalmente a la catequización, ha impartido cursos tanto dentro de la asociación como en diversas parroquias, por los lugares donde ha sido destinado: en Zaragoza, en Madrid, Granada, Valencia, Guadix, México. También se ha especializado en actividades como socorrismo y primeros auxilios. Eso no lo sabía yo y me ha gustado cuando lo he leído. Ha dirigido cursos de formación para la consagración a la Santísima Virgen María, según el método de San Luis María Griñón de Montfort, del cual hoy él nos va a hablar un poquito. Y ha coordinado misiones marianas en distintos lugares y en varias diócesis de España, en comunión con su obispo, como en este momento, con nuestro obispo don José, y con los párrocos que le han pedido esta misión. Él, en la realización y confección también de belenes, que yo también me ha dado mucha alegría cuando he escuchado eso y he leído eso, ha visto un importante foco de atracción como medio muy significativo para la evangelización de jóvenes y de adultos. Ha colaborado también en medios de comunicación como Radio María, en España, y Radio Santa María de Toledo. Reside actualmente en Sevilla, Sevilla la Nueva, en Madrid, y en Toledo. Está entre Sevilla la Nueva y Toledo, donde tienen la casa los heraldos del Evangelio, concretamente en un pueblo que se llama Camarenilla. Yo he ido muchas veces allí de ejercicios espirituales, en ese pueblo de Camarenilla. Conozco al párroco y conozco a toda la casa. ¿Allí sois ahora mismo cuántos hermanos? 14. Son 14. Ayer estuvieron aquí 6 heraldos del Evangelio, 6. 4 están haciendo misión y 2 que venían a la continuidad de la misión en Jerez se pasaron por aquí y estuvieron con nosotros también ayer tarde. Y ante toda esta cantidad de cosas que hace ante la evangelización, allí donde él está, pues ciertamente forma a los jóvenes, forma a las familias y sobre todo intenta que la gente conozca el carisma propio de los heraldos del Evangelio, que su fundación fue en los años 60, allí en Brasil, y está todavía el fundador de los heraldos del Evangelio vivo, don Juan. Está bastante mayor, pero es un hombre sabio y santo, que ha entregado mucho pues, a la vida de los heraldos del Evangelio y a la vida de la Iglesia. Don Carmelo está haciendo una misión bastante importante junto a los heraldos en la parroquia de San Francisco. La gente está contentísima, las casas que visita, la Virgen, toca el corazón. Yo os invito ahora a que escuchemos atentamente a don Carmelo y que nos dejemos también tocar por esta gracia especial de la consagración a María Santísima, nuestra Señora y Madre, cada uno bajo la vocación que lleva en lo más profundo de su corazón. Bueno, don Iván se ha excedido en fin, vamos a dejarlo ahí, que es el párroco, es el jefe, y lo vamos a dejar ahí. Pero sobre todo, primero y antes de empezar, don Iván, una alegría. Ah, tienes ahí. Uy, pues te lo agradezco. Si no cabe, lo cabemos. No, no va a caber. A ver si... casi. Qué pena. No. A ver si alguien tiene maña para hacer esto. Ah, venga, a ver si consigue y le hacemos aquí. Vale, mientras tanto. Sobre todo una alegría estar aquí en la parroquia de San Francisco de Asís con don Iván, ya viejo conocido, viejo amigo de Roma, de aquí de España, en Toledo, que ya es casi que de la comunidad allí, cuando vaya tiene su sitio reservado. Y sobre todo el saber que entre todos, entre don Iván, entre nosotros, entre... A ver si lo conseguimos poner aquí. Sí, échalo aquí. A ver, ¿ahí me oís? Sí, ¿no? ¿Se escucha? Sí, ¿no?
saber que entre todos tenemos un objetivo común, un objetivo que es el amor de Dios. El que nos tiene que unir a cada uno de nosotros, ese amor de Dios, bajo el amparo y bajo la mirada de María. De tal manera que, don Iván, muchísimas gracias, porque esta iniciativa de la Misión Mariana que usted hace se engloba en ese gran mandato que nos da San Juan Pablo II cuando nos da la aprobación pontificia en el año 2001, porque, como bien decía don Iván, la congregación nuestra tiene sus inicios en los años 60 en Brasil, se extiende por toda América, Europa, África, Asia, pero en el 2001 San Juan Pablo II nos da la misión de la nueva evangelización, o sea, poner a María como esa estrella que ilumina esta nueva evangelización que el mundo tanto necesita hoy. Nos lo da con el amparo de la Virgen de Fátima, pero sobre todo mostrándonos su Inmaculado Corazón. Por eso esta imagen, cuando la veis, nos muestra su Inmaculado Corazón tal como se apareció en Fátima en la segunda aparición, en junio, y después en Pontevedra y en Tui. Dicho esto, el título no puede ser más sugestivo: La verdadera devoción a María. Póngame, porque no es que me moleste, Señor, pero que os veo dividido así. El Señor tiene que estar siempre en el centro. Ahí está, el Señor es como piedra de escándalo, siempre dividiendo aguas. ¿Vale? La verdadera devoción a María. ¿Eso significa que puede haber una falsa devoción o que hay una falsa devoción? Esa pregunta la dejo ahí. Bien decía don Iván que para nosotros amar a alguien en profundidad tenemos que conocerlo. ¿Quién es el novio que sin conocer a la novia se va a casar por amor? Difícilmente será. ¿Quién es el que dice que el roce hace el cariño? ¿Verdad que sí? Si no convivimos, si no estamos unos con otros, el amor es muy difícil. Tenemos que conocer. Por eso es importante conocer a Dios. Por eso es importante conocer la que la Santa Madre Iglesia nos enseña. Por eso es importante que nosotros nos formemos en la fe. Y yo veo que hay hermandades, está el Camino, la Virgen del Rocío, hay muchas cosas aquí que nos tienen que ayudar a profundizar en la fe. La verdadera devoción a María. Pero, ¿quién es María? La conferencia, la charla de hoy, yo la voy a basar en un libro de San Luis María Griñón de Montfort, un santo francés que, aunque francés, santo es, y un santazo, ¿verdad que sí? Y él es uno de los grandes mariólogos que más escribe y más profundiza en la devoción al respecto de María. Tenemos a un San Bernardo, un San Bernardino de Siena, que lo tenemos aquí, una imagen preciosa, etcétera. Hay muchísimos santos, San Juan Bosco, San Vicente Ferrer, no sé, serían múltiples, casi que infinitos los santos, pero sí es cierto que San Luis como que condensa toda la espiritualidad que hasta su época, él nace en el 1673, muere en el 1716, una vida corta, 43 años, y la muerte de él los médicos la diagnostican por agotamiento, ni más ni menos, con 43 años. De tal manera él tenía un celo y un deseo de predicar, un deseo de dar a conocer a Dios, pero sobre todo por intermedio de María, que él acabó agotado, aparte de muchísimas persecuciones. Él tuvo que luchar con una herejía, semi-herejía que florece en Francia, se llama el jansenismo, que es una semi-herejía, que es tremenda, porque estos jansenistas decían que solo Jesucristo es el que salva para empezar. Y para nosotros acercarnos a Él tenemos que ser tan puros, tenemos que estar de tal manera en un estado de gracia tan sublime que la vida sacramental cuanto menos mejor, no vaya a ser que la manchemos. ¿Por qué? Porque para recibir al Señor hay que estar, poco más que hay que ser Dios. Y claro, tiene su punto de verdad, pero no es toda la verdad. Y ahí es donde está el problema. Y San Luis Griñón se da cuenta de esa gran falsedad y él combate eso y le lleva que más del 80% del episcopado francés de la época se ponga contra él y no le dejen predicar. Él tiene que irse a Roma, a hablar con el Papa, y el Papa le da una bula pontificia como predicador apostólico con potestad para predicar en toda Francia. Él nunca sacó esa bula por humildad, siempre la mantuvo guardada, y de hecho él solo predicó en una parte de Francia, en una región de Francia, lo que hoy podríamos conocer como la Vendée, que está un poco más de moda, pues se escribe el libro y tal. Por eso esa parte resistió tanto a la Revolución Francesa. Bueno, San Luis, en este libro, el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, que lo podéis buscar por internet, se descarga en PDF o lo podéis comprar, es muy conocido,
Él nos da la pauta de cómo debe ser la devoción a María, cómo debe ser la verdadera devoción a María. Y él empieza, fijaros, con algo muy interesante. El primer título que él da en la introducción, él dice las grandezas de María. Grandezas de María, la sublimidad de María. Y eso puede chocar un poco, ¿por qué? Porque muchas veces estamos muy acostumbrados a escuchar que María, esa mujer humilde, esa mujer sencilla, esa mujer de un pueblecillo perdido ahí en medio de Tierra Santa, era tan buena, era tan humilde, era tan sencilla que, y que me perdone el Señor, que parecía media tontita, se podría decir. Esta mujer es tan humilde, tan sencilla, tan, que debe ser, yo qué sé, debe ser la tonta del pueblo. No. Y San Luis justamente lo que nos demuestra es las grandezas de María. ¿Por qué Dios pensó en ella desde toda la eternidad para ser la madre del Verbo encarnado? O sea, la madre del propio Dios, de Él mismo que se encarnaría en su Hijo Jesucristo. No podría ser una mujer cualquiera. Las grandezas de María. Y en el primer punto del tratado, la devoción a María. Jesucristo vino al mundo por medio de María, y será por medio de María que ha de reinar en el mundo. ¿Eso qué significa? Que Dios, como para Dios todo es presente, es algo que nunca vamos a entender, no se compliquen ni quieran darle vueltas a esa tortilla porque no la vamos a entender. Para Dios todo es presente. Dios cuando actúa, actúa de una manera omnívoda, o sea, siempre actúa de una manera coherente, de una manera que no es volátil como el hombre. El hombre hoy está, mañana no está. Hoy quiero una cosa, mañana quiero la contraria. No. Dios en su pensamiento es estable, es eterno. Y si Él quiso enviar a su Hijo al mundo por medio de María y quiere reinar en el mundo a través de María, significa que todo, fijaros, todo Dios para el hombre, para cada uno de nosotros, lo ha querido hacer por medio de María. Y Él no cambiará su manera de actuar. Porque cuando Dios determina una cosa, esa cosa es para siempre, tiene una voluntad eterna. Dios vino al mundo por medio de María y será por medio de María que vino al mundo. Fijaros, ¿por qué María? Y San Luis dice las grandezas de María. Si yo me pongo a analizar, y yo me gustaría saber cuánto tiempo tenemos, don Iván. Pues hasta y media. Hasta y media, venga, a ver si me aguantan, ¿eh? Fijaros, si yo hiciera un resumen de cómo Dios ha creado todo lo que vemos, todo lo palpable, todo lo sensible, y empezáramos por lo más bajo en esa jerarquía perfecta que Dios ha hecho en la creación, porque todo lo que Dios hace es perfecto y partimos de ese principio básico, uno podría coger y decir, venga, vamos a empezar por lo más básico, los minerales existen, dan gloria a Dios por el hecho de existir, están ahí, ¿vale? Es una roca, es un mineral, es un diamante, es una esmeralda, es un guijarro de piedra, está ahí el mineral. Si yo subiera en esa escalera de la creación, me encontraría después ¿con qué? Con los vegetales. Fijaros que la diferencia de un mineral a un vegetal es inmensa. El vegetal tiene vida, se reproduce, crece, muere. La piedra no, tú coges una piedra, la pones y esa es para siempre, ya está. O sea, nos muestra la perennidad de Dios. El vegetal no. Sin embargo, el vegetal tiene algo de mineral. ¿Verdad que sí? Los que habéis estudiado biología lo sabéis mejor que yo. Si yo después sigo con el escalón, tenemos al animal, los animales. Fijaros que ya tienen algo de mineral, de vegetal, y tienen ya la parte animal, la parte animada. Se mueven, tienen sentimientos en el sentido animal de la palabra, tienen instintos, en fin, se procrean, etc. Si yo subo un escalón más, tengo al hombre. Y el hombre, ya entramos en una categoría que hay que prestar atención, porque como dice Santo Tomás de Aquino y la escolástica nos lo enseña, el hombre es un microcosmos, tiene un poco de todo lo que es la creación. Porque ¿qué diferencia al hombre de todo lo demás, de todo lo anterior, siendo que tiene todo lo anterior? Primero que el hombre tiene razón y voluntad, inteligencia y voluntad, y la razón. El animal no tiene, el animal tiene instinto y se mueve por sus instintos, de tal manera que el animal no tiene libertad. Eso parece un poco chocante, pero el animal cuando actúa, actúa por puro instinto. Él cuando hace, lo hace todo por instinto, no tiene razón. Dice, no, pero hay animales que son súper inteligentes. Vale, tú coges a un mono y después de enseñarlo muchísimas veces a encender la luz, te encenderá la luz. Pero tú coges a un niño de 3 años que ha empezado a desarrollar la razón y le dice, a ver, Manolito, enciende la luz. Y el niño ya sabe. ¿Por qué? Porque desarrolla una inteligencia racional.
Pero al hombre le diferencia de que tiene alma. Tenemos espíritu. El animal tiene ese alma animal, aquello que lo anima, aquello que lo mueve a. Pero el hombre, como Dios le puso con el hálito de vida, le pone el alma, el hombre tiene un alma que es eterna. Fijaros bien, eso ya nos diferencia de todo lo anterior. El hombre es eterno. Este cuerpo algún día la tierra se lo tragará. Pero el alma es eterna y será para siempre, ya hasta el final. No somos infinito, infinito solo Dios. Infinito no tiene ni principio ni fin. Eterno tenemos un principio y llegamos a un fin. Vale. Pero hay más criaturas a pesar de todo eso. Están los ángeles, puros espíritus, que Dios los crea con sus 9 jerarquías. Serafines, querubines, tronos, dominaciones, potestados, principados, arcángeles, ángeles, y cada una tiene su misión. El ángel en cuanto a naturaleza es superior, no tiene la parte corruptible, ¿vale? El ángel no se corrompe, no es como yo, que nazco, crezco y me muero. El ángel no, es eterno desde que Dios lo crea, tiene inteligencia y voluntad, tiene razón, pero no tiene sensibilidad. ¿Por qué? Porque es puro espíritu. Pero vamos a subir un paso más en esta creación que Dios ha hecho. Y fijaros, por encima de los ángeles, de los hombres, ¿qué hay? ¿Qué puede haber? Me miráis así como diciendo, ¿por dónde va a salir este hombre? ¿Qué puede haber o qué hay? No, ¿qué puede haber? No, ¿qué hay? Pues fijaros, hay algo que es una criatura de Dios, que todos nosotros bautizados la poseemos. Y cuando la diga me vais a mirar así con ojos de diciendo, bueno, esta no me la sabía yo. La gracia santificante. ¿Y qué es la gracia? Para resumirlo, como se resumía en el catecismo, la participación creada de la vida increada de Dios. Madre mía, parece un trabalenguas eso. Me miráis así como diciendo, vaya rollo que se está echando este. La participación creada de la vida increada de Dios. Por la gracia, cuando el sacerdote, cuando don Iván a un niño le dice, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y le echa el agua, esa criatura pasa a ser hija de Dios y coheredera del cielo. Y participa de la propia vida de Dios. Está unida a Dios como el hijo a la madre está unido por el cordón umbilical. De tal manera que se podría decir que esa criatura, o cualquiera de nosotros que esté en estado de gracia, es Dios con D minúscula, está deificado. El propio San Pablo dice, no sabéis, no os dais cuenta de que sois dioses, con D minúscula, porque por esa participación en la vida de Dios. Por eso lo peor que le puede pasar al hombre es ser, en el sentido teológico de la palabra, un desgraciado, o sea, estar fuera de la gracia, porque es estar en ruptura con la vida y con la participación de Dios, la gracia santificante. Si estáis en gracia, mantenedla y conservadla como el tesoro mayor que podéis tener. Si no lo estáis, por lo que sea, buscadla, procuradla como agua en el desierto, porque no hay nada más grande que el estar en gracia de Dios. Es el don más precioso que el hombre, el cristiano, puede tener, sobre todo porque nos abre las puertas del cielo. Pero ¿qué puede haber por encima de la gracia? ¿Puede haber algo? Todavía nos quedan 2 escalones más. ¿Puede haber algo? ¿Qué hay por encima de la gracia? María. Y me diréis, no, aquí ya te has pasado, eso es una herejía como un camión de grande. María, ¿por qué? Vamos a ver, ella es una criatura. Es como tú y como yo. Solo que, como Dios pensó en ella desde toda la eternidad, Dios la hizo la llena de gracia. ¿Vale? Y en el Génesis se nos dice, Dios reunió todas las aguas y las llamó mar. Y San Bernardo, parafraseando el Génesis, dice, y reunió todas las gracias y las llamó María. Por eso ella es la llena de gracia. En cuanto a naturaleza es inferior. Pero como Dios lo quiso, porque así a Él le pareció bien, y hay quien se atreva a discutirle a Dios lo que a Él hace o deja de hacer, Dios la puso en la plenitud de la gracia. En griego la palabra es kecharitomene, una palabra un poco así, un poco rara, pero no es que está llena de gracia, es aquella que está en la plenitud, que rebosa, que desborda la gracia, que Dios le dio todo. Y dicen los santos, en la Edad Media se ponían muchos ejemplos, que Dios como que agotó su imaginación cuando hizo a la Virgen María. Dios como que se exprimió el coco para decir, tengo que hacer una criatura que fuera, e hizo a María. Por eso que María es la obra prima de la creación. O sea, es aquella criatura
siendo meramente criatura que está por encima de ángeles, de potestades, de dominaciones, está por encima de la gracia, aun siendo inferior en la gracia, porque Dios la puso en la plenitud de la gracia. Ya por encima de María, ¿qué criatura puede haber? Pues el Verbo encarnado, pero ella eso sobrepasa toda. ¿Por qué? Porque es Dios y hombre verdadero. En cuanto hombre es una criatura. ¿Nacido de quién? De María. Claro que en esa naturaleza se juntan, en esa persona humana se juntan las dos naturalezas, la humana y la divina. Es lo que se llama la hipóstasis, de tal manera que Dios está por encima de todo, aun siendo criatura humana también, porque es Dios y hombre verdadero. Esa es la Virgen María. Es aquella que, como bien dice la canción, más que tú, solo Dios. Porque Dios lo ha querido así para ti. Grandezas de María. Jesucristo vino al mundo por medio de la Santísima Virgen y ha de reinar en el mundo por medio de ella. Dice San Luis, María es la excelente obra maestra del Altísimo, cuyo conocimiento y posesión Él se ha reservado para sí. Por eso, muchas veces en los cuadros a María se le representa como un pozo, ¿no? O como un huerto que tiene una valla que está cerrada, hortus conclusus, que se le da el apelativo a la Virgen de hortus conclusus. ¿Por qué? Porque Dios la reservó para sí, para su gozo, para su deleite, fons signatus, fuente sellada, la cual Dios tiene esa llave preciosa que abre ese torrente de gracias que Dios, el Espíritu Santo, como dador de la gracia, pone en manos de María. Esa es la Santísima Virgen. Él se la ha revelado para sí. Tuvo bien, y dice aquí una cosa muy interesante San Luis, tuvo a bien humillarla y esconderla. ¿Qué milagros conocemos de María en el Evangelio? Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Y en aquel día María resucitó un muerto y no tenemos ningún milagro de María. En el Evangelio no se nos cuenta ninguno, porque Dios la quiso reservar para sí. Y Él quiso que la figura de María se fuera descubriendo a lo largo de los siglos. ¿Para qué? Para que los hombres no cayéramos en la tentación, como se hizo en algunos lugares del principio del cristianismo, en que a María la ponían casi que a la altura de la Santísima Trinidad. Algunos llegaron a decir que era la cuarta persona de la Santísima Trinidad. Complicado, porque si son tres, como es la cuarta, pero bueno. ¿Por qué? Porque veían que era, entonces la Iglesia y Jesucristo en el propio Evangelio como que la esconde, la tiene así. ¿Cuál es la grandeza de María? El ser humilde. Ella sí que podría presumir de todo. Concebida sin mancha original, en la plenitud de la gracia, Madre de Dios, madre mía, podría pasearse por Belén, por Jerusalén, por Israel como una marquesa, ¿no? Nada, humildad, sencillez. Esa es la verdadera sencillez de María, que está íntimamente unido a la grandeza de María. Y si María es grande, porque fue humilde, porque Dios como dicen, la desbordó en la gracia, la desbordó en sus dones. Dios como que agotó su inteligencia. Va a seguir San Luis María Griñón de Montfort. Dice, por eso nos vemos forzados a decir en verdad de María nunquam satis. El otro día lo veíamos. De María nunca nos podemos quedar satisfechos. Lo decía muy bien don Iván. No me puedo yo nunca de cansar de alabar, de ensalzar, de glorificar, de poner a María siempre en lo más alto de los altares. Y sería una bobada, sería una verdadera tontería aquel que dijera, no, es que María le quita el puesto a Jesús. ¡Qué tontería! ¿Quién sería capaz de quitarle al sol el calor? Nadie. ¿Quién sería el científico magnífico que pudiera quitarle el frío al hielo? Nadie. ¿Quién podría ser el teólogo, el cristiano que quisiera quitar de Jesús a María o de María a Jesús? Sería absurdo. Es como quitar el corazón y la vida. No podemos, está íntimamente unido. Para que haya vida tiene que haber un corazón que palpite. Para que esté Jesús tiene que estar María. Para que esté María tiene que estar Jesús. Si no, y ahí ya vamos a ir entrando, no hay verdadera devoción. Si María no me lleva a Jesús, ¿qué devoción es esa? Si yo digo a Jesús pero no quiero a María, ¿qué devoción es esa? ¿Veis cómo está estrecha e íntimamente unida? De María nunquam satis. Dice así San Luis, y él se lamenta y lanza esa queja amarga que dice, mi corazón con particular alegría me ha dictado lo que acabo de escribir para demostrar que la Divina María, con D minúscula, ha permanecido desconocida hasta ahora.
Ha permanecido desconocida. Y cuando dice San Luis desconocida, no es que no la conozcamos, porque si vemos los escritos, por ejemplo, de un San Ildefonso de Toledo, las alabanzas a María, sí, pero no suficientemente conocida, no suficientemente valorada. Y dice, y ese es el motivo por el cual Jesucristo todavía no es conocido como debe serlo. San Luis hace ese paralelismo. Si de verdad queremos conocer en profundidad a Jesucristo, tenemos que conocer en profundidad a María. Si queremos conocer a María en profundidad, debemos y tenemos la obligación de conocer a Jesucristo. Por eso es importante, queridos amigos, la formación. Nosotros tenemos que formarnos en la fe. Nuestra fe no puede ser una fe meramente sentimental, porque me cae bien, porque me gusta, por esto o por aquello. No, porque hay un motivo muy serio y muy profundo por el cual Dios ha puesto a su Hijo en la tierra y Dios ha querido que sea por medio de María. San Luis nos va a decir que la devoción a María no es optativa. No, yo tengo devoción a Santa Cunegunda, porque en mi pueblo, Santa Cunegunda, pues oye, mi abuelo, mi tatarabuelo, no sé si existirá Santa Cunegunda, no sé, no lo sé, yo tampoco, me la he inventado. Pues no, o San, el que queráis. Oye, yo le puedo tener devoción o no. Sin embargo, San Luis nos dice que a María nosotros tenemos que tener una necesidad imperiosa de tener devoción a ella. ¿Por qué? Porque si no, nunca llegaremos al conocimiento profundo de Jesús. Y fijaros cómo San Luis nos va a decir que, aun siendo una necesidad, dice, confieso con toda la Iglesia que no siendo María sino pura criatura, salida de las manos del Altísimo, comparada con la majestad infinita de Dios, es menos que un átomo. O sea, San Luis reconoce, Dios tiene necesidad de algo o de alguien. ¿Os habéis hecho esa pregunta alguna vez? ¿Dios tiene necesidad de algo o de alguien? No. Ah, no. ¿Tiene necesidad de ti o de mí? A rigor, no, en principio no. ¿Tiene necesidad de la Virgen? No, Él es Dios. Cuando se le aparecen las zarzas a Moisés, que le dice, yo soy el que soy, Yahvé. O sea, yo soy en presente, soy el que soy. Eso significa que Él lo es todo y no necesita ni de nada ni de nadie. San Luis lo recalca aquí. ¿Por qué? Porque solo Él es el que es. Por consiguiente, confieso que este gran Señor, siempre independiente y suficiente a sí mismo, ni ha tenido, ni tiene ahora necesidad alguna de la Santísima Virgen para hacer su voluntad. Él lo puede hacer porque le da la gana, como quiera, cuando quiera, a la hora que quiera y de la manera que quiera. Continúa San Luis. Sin embargo, sin embargo, que supuestas las cosas como son, habiendo querido Dios comenzar y acabar sus más grandes obras por la Santísima Virgen desde que la formó, pues es Dios y no varía en sus sentimientos ni en su proceder. O sea, habiendo querido Dios, Dios así lo ha querido. Es un misterio, es un privilegio, es, por así decir, la debilidad de Dios. Dios ha querido hacerlo todo por medio de María, de tal manera que Dios quiere que esa devoción a la Santísima Virgen sea necesaria. Porque fijaros, Dios Padre dio al mundo a su unigénito. ¿Por medio de quién? De María. Dios Hijo se hizo hombre para nuestra salvación. ¿Por medio de quién? De María. Dios Espíritu Santo formó a Jesucristo, ¿dónde? En María. Pero después de haberle pedido a ella su consentimiento, por medio de uno de los más ángeles, de los príncipes de la corte celestial, San Gabriel. O sea, la Santísima Trinidad, en su plenitud, quiso hacerlo todo por medio de María. Como que Dios quiso someterse a la voluntad de María. Imaginaros que se le aparece el ángel Gabriel y María dice, pues no, mira tú que no, búscate a otra porque yo no me siento, yo estoy muy a gusto aquí, ¿no? Sin embargo, María, ¿qué dijo? Fiat, hágase. Dios se fió de ella. La Santísima Trinidad puso, por así decir, toda su esperanza en ella, sabiendo que ella iba a decir fiat, iba a decir hágase. Esa es la grandeza de María, esa es la plenitud de María. Y fijaros, si examinamos la vida pública de Jesús, ¿cómo empieza la vida pública de Jesús? ¿Cuáles son los primeros milagros de Jesús? Y cuando digo, si os pregunto, ¿cuál es el primer milagro que Jesús hace? A todo el mundo se nos viene a la cabeza ¿qué? Una boda
el vino, y de hecho es el primer milagro material. Pero hay un milagro anterior que Jesús hace incluso antes de nacer, y casualmente lo hemos leído en el Evangelio de hoy. Dice: ¿quién soy yo para que venga a verme la madre de mi Señor? Porque cuando la criatura que llevo en mi seno ha oído la voz, tu voz, ha saltado de gozo. Y cuenta el evangelista, y Isabel se llenó del Espíritu Santo. O sea, María, esa portadora de Cristo, esa primera procesión de Corpus Christi de 9 meses que duró, en la cual esa custodia fabulosísima, purísima, bellísima que era María, llevaba en su seno virginal a Cristo, llega a visitar a Isabel solo por el hecho de pronunciar su voz y saber que en su vientre está el Hijo de Dios, que está el propio Dios. Isabel se llena de gozo, y la criatura que lleva en su seno salta de alegría y se purifica. Tanto es así que la Iglesia, si os fijáis, celebra a San Juan Bautista en 2 festividades: el nacimiento y el martirio, porque él nace ya sin pecado. Él ha sido purificado porque al oír la voz de María, ese es el grandísimo milagro espiritual que hace ya la Virgen. Hace Jesucristo, evidentemente. ¿Por medio de quién? De la Virgen. Y el segundo gran milagro, o el primer milagro material, con Cristo ya vivo, ya Cristo viendo la luz de la tierra, lo hace en la boda de Caná. Fijaros que le dice María: no tienen vino. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Y a mí qué? O sea, ¿qué tengo que ver yo con esto? Como diciendo: ¿a mí qué me importa? O sea, yo he venido invitado. ¿Qué culpa tengo yo si el mayordomo no se ha preocupado de poner en vez de 50 litros, 100 litros? Por cierto, la Catedral de Oviedo tiene las tinajas. ¿La habéis visto alguna vez? Tienen unas tinajas que creo que son 100 litros. Son en la Catedral de Oviedo. Si algún día vais, ¿verdad que sí, Tony? Que es de Gijón, nuestro terciario allí. ¿Tiene una o dos? Una. Y son enormes, son gigantescas. Y es de las tinajas que nos narra la tradición, que fueron las que se llenaron y se transformaron en vino, ese preciosísimo vino. Y la Virgen, fijaros que no discute con su hijo, no dice: anda, venga niño, esta gente, pobrecillo, que se han quedado sin vino, ¿cómo tú lo puedes? No. La Virgen no echa cuenta de Jesús y le dice: haz lo que los diga, como que le obliga al Señor. Y es muy bonito porque eso se une a un título que San Luis le va a dar a la Santísima Virgen. Le dice que ella es la omnipotencia suplicante. Omnipotencia suplicante. Fijaros que es contradictorio, porque el que suplica no puede. Si yo le pido pan a este señor, a don Iván, es porque estoy muerto de hambre y no tengo ni medio céntimo para comprarme un mendrugo de pan. Sin embargo, a ella San Luis le da la omnipotencia suplicante. ¿Por qué? Porque todo lo que ella le pide a Dios, si es para la gloria de Dios, si es para el bien de las almas, Dios lo concede, tarde o temprano. Y si no lo concede es porque no era para el bien de nuestras almas. Que a veces a Dios pensamos que es como la tarjeta, que la metes en el cajero, le das al botón y te salen los 20 euros. No. Dios a veces dice: cuidado que has metido mal el código. Ese código PIN a mí no me sirve. O sea, tú lo que tienes que hacer es, de verdad, comportarte como... A veces Dios, y nos aprieta, ¿verdad que sí? Porque no es para bien de nuestras almas. Eso tenerlo presente también. Omnipotencia suplicante. Todo lo que ella le pide a Dios, todo lo que Dios recibe por medio de ella, no tiene cómo negárselo. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y es la bondad suprema. Os voy a hacer una pregunta. ¿Dios es bueno? ¿Dios es justo? ¿Dios es misericordioso? Pues yo os digo que no. Ala. Don Iván me mirará así. Dios no es bueno. Dios es la bondad. Es mucho más que bueno. Dios no es justo, es la justicia. Dios no es misericordioso, es la misericordia. Y si existe bondad, y si existe justicia, y si existe misericordia, es porque participa de esa bondad absoluta que es Dios. Dios lo es, porque yo soy el que soy. Tú serás en la medida que te unes a mí. Tú serás misericordioso en que te unas a mi misericordia, porque yo soy la misericordia. O sea, Dios lo es en su plenitud todo. No es que sea en su plenitud, es que Él lo es. Y si hay bondad es porque Él es bueno. ¿Vale? Entonces, Dios, que es la bondad, no le va a negar nada a una madre que Él ha creado para sí mismo. No tendría derecho a hacer eso. Sería contrario al propio pensamiento del propio Dios. De tal manera que todo lo que le pidáis a Dios por intermedio de María,
Si es para la gloria de Dios y para el bien de nuestras almas, Dios nos lo concede. A veces nosotros, ay no, pídeselo a María. No, pero es que el Señor, yo voy al Señor directo. Esto como los protestantes, yo al Señor y me confieso con Dios. Ah, vale, bueno, pues ya está. Tú mismo, pero no es el camino, no es el camino. Grandeza de María, esa es la grandeza de María. San Luis le va a dar otro título preciosísimo, que es Reina de los Corazones. Y fijaros que lo hemos visto mucho en la misión mariana, ¿verdad? Cuando uno va y la corona a la Virgen como reina, como ella es, y como la gente se da cuenta de que María no solo es reina, sino que sobre todo es madre. Y si es reina es porque ella es madre. Cuando uno ve a la madre, a su madre, o a las madres que uno va viendo, se da cuenta que es más que una madre, es una reina. Una madre para un hijo lo es todo, si la madre es buena y como tiene que ser. Dice así, María es reina del cielo y de la tierra por gracia, como Jesús es rey por naturaleza y por conquista. ¿Vale? Así como bien, dice bien así como el reino de Jesucristo consiste principalmente en el corazón y en el interior del hombre, y ese es el verdadero reinado de Jesucristo, el reinar en el corazón de cada uno de nosotros, o sea, en ese sentimiento de amor y de vida. Dice, según aquellas palabras, el reino de Dios está dentro de vosotros, lo dice San Lucas. Dice así también, el reino de la Santísima Virgen está principalmente en el interior del hombre, es decir, en las almas, y en ellas principalmente es donde, junto con su Hijo, recibe ella más gloria que todas las criaturas visibles, y con los santos podemos llamarla Reina de los Corazones. De tal manera que San Luis va desarrollando esa grandeza de María, cómo María es esa criatura elegida, escogida, fabricada por Dios para el gozo personal del propio Dios, para su complacencia y por ende para el gozo, la salvación, la ayuda y el consuelo de todos los cristianos. San Luis ahora nos va a dar lo que él llama las verdades fundamentales sobre la devoción a la Santísima Virgen. Si alguno quiere hacer alguna pregunta o alguna duda tiene, o le surge alguna, que la haga, que no tenga miedo, levante la mano y dice, oye, yo eso no lo he entendido. O al final, si quiere, hacemos una ronda de preguntas, que como está don Iván, que sabe más, las responde perfectamente, ¿vale? Pero no tengáis miedo de quedaros. ¿Por qué? Porque San Luis hace afirmaciones de la Santísima Virgen que no estamos acostumbrados a oír habitualmente. ¿Por qué? Porque tenemos esa idea de María, pues eso, la mujer sencilla, la mujer un poco blandita, un poco así, tanta miel, tan edulcorada, que es tan dulce, que siempre va con la cabeza así agachada, ¿no? También se le llama a ella terror de los demonios, por algo será, ¿vale? Martillo de los herejes, también se le dice. O sea, María es una figura portentosa en la vida de la Iglesia. Verdades fundamentales. ¿Va bien así? ¿Vamos bien o no? ¿Sí? No se me duermen, ya queda poco. Jesucristo, último fin de la devoción a la Santísima Virgen. O sea, Jesucristo es el verdadero y único fin del hombre. Lo decía don Iván, el otro día lo decía yo, ayer yo, ¿para qué ha nacido el hombre? Para conocer, amar, servir y dar gloria a Dios, y por medio de eso salvar su alma. Ese es el fin último, pero por medio de María. Así lo ha querido Dios. ¿Por qué? Porque la devoción de la Santísima Virgen nos tiene que llevar a ese fin último, que es Jesús. Tonto sería, ¿verdad que sí?, si yo quiero ir al campanario de la iglesia, subo y al final no subo el último escalón y no veo el panorama que hay. ¿Ha subido? Sí, pero no llegaba al final. Pues te has quedado a mitad de camino, como si no hubiera servido. Un esfuerzo inútil, tonto. Jesucristo, el fin último, ¿vale? Pero, ese fin último está supeditado para que sea por medio de María. Pertenecemos a Jesús y a María en calidad de esclavos. Y por eso el Tratado de la Verdadera Devoción nos habla de la consagración a Jesús por María con esa esclavitud de amor. Fijaros que antes del bautismo éramos esclavos, ¿de quién? Del demonio. Hoy en día en el bautismo no se hace, pero antiguamente se exorcizaba al niño y se le ponía sal, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para expulsar que estaba bajo el dominio de Satanás. Así de claro. Pertenecemos a Jesús o a María en calidad de esclavo. Por derecho, porque Jesús nos ha creado. Y Jesús tiene el poder sobre cada uno de nosotros como dueño y señor. Imaginaros que yo hago una figura de barro, ¿verdad que sí? Y yo puedo decir que esa figura es plenamente mía, porque la he hecho yo, me pertenece. Y esa figura cobra vida. Esa figura tendría derecho a decir, ¿tú quién eres? A mí déjame, yo no quiero nada contigo.
¿yo qué haría? Oye, a ver, tú has salido de la nada, te he creado yo, ahora tú de qué vas, te destruyo. Oye, ¿qué te has creído tú que eres? Dios podría hacer eso. Sin embargo, esa esclavitud a Dios y a María es una esclavitud de amor. San Lucas en el Evangelio, que es el que habla de la Santísima Virgen, pone en boca de ella 5 veces ella abre la boca, mueve sus labios y nos dice palabra. Otras 2 veces ella no habla, pero se insinúa que ella ha hecho algún comentario. Bueno, de esas 5 veces que María habla, en 2 ella dice, he aquí la esclava del Señor. En una, porque ha mirado la humillación de su esclava. Por eso María es grande, porque se ha humillado y se reconoce esclava. Y será San Ildefonso, allá en el siglo VI, VII, el que dirá, permíteme, Señor, ser esclavo de la esclava. O sea, yo quiero ser esclavo de ti, Señor, por medio de tu esclava. Señora, que yo pueda ser tu esclavo para ser esclavo de mi Señor. O sea, esa esclavitud, esa unión de amor que lleva al hombre a vaciarse de sí mismo para que Dios pueda penetrar y tomar cuenta de todo aquello que nosotros somos, en nuestro pensamiento, en nuestras intenciones. Esa es la grandeza de María. Pertenecemos a Jesús y a María en calidad de esclavo. Va a seguir, San Luis le va a dar otra verdad fundamental. Es necesario que nos vaciemos de lo malo que hay en nosotros. Claro, si yo en mi interior no tengo a Dios en plenitud, no tengo a María, ¿cómo va a habitar? Hay una poesía que los franciscanos hacían en Sevilla, Miguel Cid y los franciscanos que le cantaban, no cupo la culpa en vos, no sé si la habéis escuchado, Virgen pura, bella y clara, que si culpa en vos entrara, no pudiera caber Dios. No cupo la culpa en vos, es un trabalenguas, ¿no? Claro, no hubo culpa en vos, Virgen pura, bella y clara, porque si en vos culpa hubiera, o sea, si en vos hubiera una manchita, no podría entrar Dios, que es la plenitud. O sea, Dios no puede estar en un sitio que esté manchado. Ay, bueno, yo soy un pecador. Tenemos la intercesión de la Virgen, tenemos el sacramento de la confesión, que nos purifica plenamente, y Dios está ávido. ¿Qué tengo yo que mi amistad procura? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío? Que a mi puerta cubierto de rocío pasa las noches del invierno a oscura, como dice Lope de Vega. O sea, Dios está ahí a la puerta, esperando que nosotros abramos un poquito para Dios colarse y purificarnos, bendecirnos y santificarnos. Es necesario vaciarnos de lo que hay de malo en nosotros, o sea, apartar todo aquello que nos aparta de Dios. Porque mira, no se puede ser buen cristiano, y el Señor nos lo dice cuando servimos a 2 señores. No se puede servir a Dios y al dinero. Y quien dice dinero, diga lo que sea. Será el reloj, será el móvil, será. Cada uno sabe en qué dinero es el que habita en su corazón. Y a Dios tenemos que servirlo y amarlo en plenitud. Es necesario que yo haga todo lo demás, pero saber que el fin último es Dios. Dice otra necesidad, necesitamos de un mediador para con el mediador, que es Jesucristo, que es el único y verdadero mediador, pero Dios quiso que fuera por medio de la Santísima Virgen. Y ahí vamos a entrar en el tema, y va a ser muy resumido porque nos quedan 11 minutos. Y ahí San Luis, viendo la grandeza de María, viendo todo lo que es María, viendo cómo María se hace necesaria en nuestra vida para ser un buen cristiano y un verdadero hijo de Dios, él nos va a decir características de las falsas devociones a la Santísima Virgen. Y nos va a decir algunos puntos de cómo son las falsas devociones a la Santísima Virgen, que se camuflan de devociones buenas. San Luis nos va a dar 7. Él mismo va a decir en otro libro que podrían ser muchísimas. Coge 7 por el número simbólico, ¿verdad? La Sagrada Escritura, el 7 es la plenitud, son 7 los dones del Espíritu Santo. En fin, etcétera. 7. Y va a decir que las falsas devociones, ¿cuáles son? Dice, son 7 clases. Los devotos críticos, los devotos escrupulosos, los devotos exteriores, los devotos presuntuosos, los devotos inconstantes, los devotos hipócritas y los devotos interesados. Y vamos a desarrollar muy brevemente cuáles son. Aquí, sobre todo, yo quiero que cada uno nos diga, mira, los devotos críticos, ya, la de enfrente, ya sabía yo, por fin la tengo ficha, fíjate aquel de allí, no. Aquí cada uno que se ponga delante de un espejo. Puede ser que quizás alguno estemos metidos en alguno de estas falsas devociones. Y es una bendición que nos demos cuenta, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Si yo en alguna de estas, y de verdad que no lo voy a decir y no quiero que ninguno se sienta aquí interpelado, San Luis nos lo dice, y es bueno que hagamos un examen de conciencia y decir, quizás yo estoy metido en alguna de estas. Y después San Luis nos da la solución. Vamos rápido que el tiempo apremia.
Dice, los devotos críticos son por lo común sabios y orgullosos, lo sábelo todo. Son esta gente que se lo saben todo. Altaneros, pagados de sí, que en el fondo tienen alguna devoción, pero que critican casi todas las prácticas de piedad con que la gente sencilla honran ingenua y santamente a la buena madre. Fíjate, este nada más que hace rezar el rosario. Anda van criticándolo todo. Parece que nunca llegan a lo que a él le parece que debe ser la devoción a Dios y a la Santísima Virgen, porque él tiene la verdad absoluta. Y todo lo que salga de su verdad absoluta, que es una verdad minúscula, ínfima y normalmente falla, lo critica todo. Podríamos poner 1000 casos, 1000 ejemplos, no los ponemos. Son los críticos, los que critican todo. Si el otro hace, ¿por qué hace? Si no hace, ¿por qué no hace? Y dan ganas de decirte, ¿y tú? ¿Cómo eres tú? Los devotos escrupulosos son aquellos que temen deshonrar al hijo porque honran a la madre. Rebajar al uno al ensalzar la otra. No pueden sufrir que a la Virgen se le den grandísimas alabanzas. Y eso, desgraciadamente, por ejemplo, en muchas personas se ven, no, a la Virgen no, ¿cómo vamos a poner tantas flores? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer una procesión? ¿Cómo vamos a gastar tanto dinero? ¿Cómo? O los protestantes, que no quieren en la Virgen, no, estos que adoran a la Virgen, que la Virgen, no, que no. Es que ya lo hemos dicho antes, quien dice Jesús dice María, quien dice María dice Jesús, escrupulosos, ¿vale? ¿Para qué sirven tantos rosarios, tantas congregaciones, tantas devociones, tantas hermandades? ¡Cuánta ignorancia! Mucho rezar, pero no tienen ni idea de nada. Nos van criticando todo. ¡Oh, qué desastre! Los devotos exteriores son personas que cifran toda su piedad con María en prácticas externas, que solo le gustan las partes exteriores de la devoción a la Virgen, porque carecen de espíritu interior, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque lo exterior tiene que ser un reflejo de lo interior. Si no, ¿de qué me sirve a mí? Hipócrita, ¿no? Qué falso. Yo pongo una fachada, pongo una cara y después por dentro soy todo lo contrario. No puede ser. Los devotos exteriores. Dice, sin devoción. Dice, pertenecen a toda y cualquier clase de cofradía. Y dice aquí, sin enmendar su vida. Yo voy al Rosario de la Aurora, yo voy en peregrinación a Covadonga, a Lourdes, a Tierra Santa, soy de la hermandad de tal, pero yo confesarme, ¿para qué es? Si yo soy bueno. ¿No ves que yo salgo a la procesión y yo rezo mi rosario de vez en cuando y hago el rosario? ¿Para qué voy a confesar? No tienen interior. ¿Dónde está esa piedad interior? No hay. Solo le gustan lo sensible, ¿no? Sin buscar lo profundo y lo sólido, ¿vale? Esos son los devotos exteriores. Devotos presuntuosos son pecadores entregados a sus pasiones o amigos del mundo, que con el hermoso nombre de cristiano y devoto de la Santísima Virgen esconden el orgullo, la avaricia, la lujuria, la embriaguez, el perjurio, la maledicencia, la injusticia, etcétera, 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 etcétera. No quiere cambiar de vida, sabe que no está en paz con Dios, pero eso sí, el día que llega su Virgen, su patrona, se viste mejor que nadie, pero no quiere cambiar de vida. Dios te tomará en cuenta eso. ¿Vale? Devotos inconstantes. Yo le llamo los devotos Himalaya. ¿Sabéis lo que es la montaña del Himalaya? Un día están ahí a 8000 metros, al día siguiente están a menos 500 metros. ¡Ay, Virgen, cuánto te quiero! Al día siguiente, como no le ha concedido lo que quería, le pone así, vuelta a la pared. Ya no te quiero, el perejil te lo quito, con lo que sea. No, inconstantes. ¿Vale? Van a intervalos, por arranque, tan pronto son fervientes como tibios. En un momento parecen dispuestos a hacerlo todo por su servicio, a dar la vida, y después, si te he visto, no me acuerdo. Inconstantes, no podemos. Los devotos interesados. Ay, amigo, ¿cuántas veces, verdad? El viejo aforismo latino, du o des. Yo te doy para que tú me des. Yo te pido o te pongo flores para que tú a cambio me des. No podemos. Esas son las 7 devociones que San Luis nos enmarca. Uno podría decir, bueno, resulta que yo en la tercera, en la cuarta y en la quinta estoy metido. Oh, madre mía, ¿y ahora qué? Me han hecho una radiografía. ¿Qué pasa? Muchas veces. Ojo, que a nosotros también nos pasa. Por eso es bueno de vez en cuando rememorar todo esto y hacer examen de conciencia. Porque puede ser que yo me esté deslizando por una vereda o me esté metiendo por un balate y no me doy cuenta, porque en realidad pienso que lo estoy haciendo bien. San Luis nos dice, bueno, si tú eres alguna de ellas, tranquilízate, porque yo te voy a dar la solución. Y con eso vamos a acabar. Después de desenmascarar y reprobar las falsas devociones, y San Luis dice una palabra muy fuerte, reprobar, y son reprobables de verdad. ¿Por qué? Porque en el fondo esconden una devoción que no es sincera, que no es profunda, que no es verdadera. Dice, yo te voy a decir cuáles son las verdaderas devociones. La verdadera devoción, para que sea verdadera devoción de verdad, tiene que ser interior,
tierna, santa, constante y desinteresada. Fijaros que lo pone muy fácil. Nos da 7 en contra y 5 que pueden solucionar todo lo demás. Es menos, hay que trabajar menos. La devoción a la Santísima Virgen es ante todo interior, o sea, nace del corazón, nace del amor y procede de la estima que le hacemos a la celestial Señora. O sea, la queremos porque ella es lo que es, porque la queremos. Y hay una verdad, hay una devoción que es profunda y sincera, es tierna, o sea, llena de confianza en Nuestra Señora, como la del niño con su buena madre. Así tiene que ser, sincera, tierna, confiante, saber que ella es una madre que me lo va a solucionar todo, todo, todo. La verdadera devoción es santa. ¿Qué significa aquí la verdadera devoción? Tiene que ser santa. Es decir, y esto es muy importante, yo creo que es en el sentido de ser la verdadera devoción la más importante. Prestad atención, queda poco tiempo, estáis cansados, lo sé, ha llovido, está todo, pero abrid los oídos. Que tiene que llevar el alma a evitar el pecado e imitar las virtudes de María. Evitar el pecado. Viva Jesús sacramentado, viva Dios, muera el pecado. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Poner todos los medios para evitar el pecado. Porque si no, ¿qué devoción a Jesús y a María es? Sabéis que el pecado es lo peor que yo le puedo hacer a Dios, la peor ofensa, o sea, la peor perversión que un hombre puede hacer en el mundo es, por el pecado, perder la gracia y sobre todo ofender a Dios, que es bueno, que nos ha creado de la nada por puro amor. Evitar el pecado. Si de verdad yo quiero poner ese termómetro interior de si soy verdaderamente devoto, me hago esta pregunta: ¿cómo evito yo el pecado? ¿Cómo evito las ocasiones? Y si tengo la desgracia de caer en pecado, ¿cuánto tiempo yo en ir a arrodillarme delante de Dios en la persona del sacerdote y hacer una buena confesión sacramental? A lo cual os animo que adquiráis una costumbre habitual de la confesión frecuente, sincera y de corazón a Dios. Porque todos pecamos. Y el que me diga que no peca es un mentiroso. Pero vamos, como un camión de grande. Esa verdadera devoción debe ser constante. ¿Qué significa eso? Que lleva al alma a no abandonar a Dios. A veces Dios parece que nos olvida. A veces Dios parece que está... Y a veces no solo que nos olvida, sino que nos tiene manía, porque nos cae todo encima. Madre mía, constante. Como el Señor en el huerto de los olivos. Señor, yo esto no lo quiero, que se haga tu voluntad. El Señor persevera, constante. Y esa devoción debe ser desinteresada. ¿Por qué? Porque inspira al alma que no se busque a sí misma, sino solo a Dios, a su Santísima Madre, a la gloria de Dios y al ser verdadero hijo y devoto de la Santísima Virgen. De tal manera que, queridos amigos, queridos hermanos, viendo lo que es la figura de María, la grandeza de María, cómo Dios ha querido poner a esa criatura por encima de todo y la ha querido poner como una medianera intercesora obligatoria, como nosotros tenemos que afinar nuestro instrumento para tener una verdadera devoción a ella, como hemos visto aquí, y apartar de cada uno de nosotros esos pequeños detalles o grandes detalles que hacen que nuestra devoción a veces no sea verdadera, sino incluso falsa. Siempre con el amparo de la Santísima Virgen. Ella nos ayudará desde que se lo pidamos con perseverancia, confianza, humildad. Si lo pedimos así y es para gloria de Dios, os aseguro que lo obtendremos. Así que cada uno, después, en la presencia de Dios, que haga un pequeño examen de conciencia. Señor, Santísima Virgen, bajo la vocación del dulce nombre precioso, de la amargura, de la luz, del rocío, de la que sea, porque es nuestra Madre, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está mi amor? ¿Cómo está mi relación, mi devoción al respecto tuya? ¿Tengo algo que pulir? Hago un propósito. Quiero mejorar, quiero enmendarme y quiero que esa falsa devoción yo la estrangule para que se transforme en una piedra viva de una devoción pura, sincera, tierna, santa, constante e inmaculada. Que la Virgen Santísima así nos lo conceda. Agradecemos a don Carmelo la exposición maravillosa de San Luis María Griñón de Montfort, de la verdadera devoción de María Santísima. Os agradezco también a vosotros, queridos hermanos, habéis después venido en número. Es verdad que la tarde es mala, está con la lluvia, pues eso, la gente le da miedo un poco de salir de casa,
pero os agradezco a la Hermandad de las Tres Caídas vuestra presencia, varios hermanos, también de San Antonio, del Dulce Nombre y la comunidad del Camino Neocatecumenal. No sé si alguno del Rocío estará. Sí es cierto que es importante todo lo que se ha dicho de la verdadera devoción a María Santísima. Yo estoy muy feliz de que la Hermandad de las Tres Caídas este año haya hecho una convivencia centrándola totalmente en esa frase maravillosa de San Luis Magría Griñón de Montfort y que nuestro obispo don José reitera constantemente al finalizar cada homilía: todo con María, nada sin ella. No cabe duda de que si ponemos todo nuestro corazón en la Santísima Virgen, desde una verdadera devoción, María nos llevará a Cristo. Y ir a Cristo con María es ir verdaderamente al cielo. Por eso, llevar verdaderamente a María, como los heraldos están viniendo a hacer esta misión mariana a toda nuestra feligresía, a nuestro pueblo, llevando a María ciertamente en procesión a cada una de las casas que lo solicitan, a los ancianos, a los jóvenes, a tantísimos lugares. Pues también nosotros, queridos hermanos cofrades, estamos llamados a llevar a María en su verdadera devoción a todos nuestros hermanos, a que se enamoren verdaderamente de María, porque si todo lo hacemos con María, nada nos va a faltar en ningún momento de nuestra vida. Todo combate, todo sufrimiento se puede, pero con María de la mano. Así que mucho ánimo, muchísimas gracias a todos por vuestra participación y que Dios os bendiga y la Santísima Virgen os proteja y os cuide a vosotros y a vuestra familia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima.